Semana de Victoria. ¿Por qué buscan entre los muertos? Al que vive. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que la puedan leer, entender y interactuar con la palabra de Dios. El COVID-19, a poco más de un año de haberse detectado en México, ha provocado graves daños, contagios, muertes, pobreza y desempleo. 2021 es un año que transcurre en un ambiente de incertidumbre. La tecnología avanza, la ciencia aumenta, el ser humano no se rinde y propone soluciones como la vacunación universal y la reactivación económica. En Sociedad Bíblica de México, creemos que hay una verdadera esperanza. Jesús nos ama tanto que ha pagado la deuda generada por nuestros pecados. Hoy, con más fuerza que nunca, extiende sus brazos y trata de gritarte: no temas. Él ya derrotó a la enfermedad y a la muerte en la cruz del Calvario. Jesús murió en sacrificio por ti y por mí, pero resucitó. Él vive. La Biblia dice que si lo buscas, lo hallarás. Es la única esperanza en medio de esta oscuridad. Es tiempo de buscarle. Hay esperanza para México. Esta Semana Santa 2021 estaremos transmitiendo diferentes conferencias y conciertos. Te invitamos a seguir esta programación del 28 de marzo al 4 de abril a las 10 de la mañana. Se llamará Semana de Victoria. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Cuánto gusto saludarte. Bienvenido a este segundo día de nuestra Semana de Victoria, una serie de programas que el equipo de Sociedad Bíblica de México ha preparado exclusivamente para ti que deseas conocer, alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Sociedad Bíblica de México tiene como misión traducir, producir, distribuir e interactuar con la palabra de Dios para llevarla a lugares inimaginados. Muchas gracias, gracias una vez más por estar con nosotros. Te invito a que compartas este programa en tus redes sociales. Nosotros ya comenzamos. Gracias por la cruz, oh Dios, y el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu gracia y tu perdón, y digno es el Señor
es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, oh Señor, como soy. Tu gracia y tu perdón, y digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno eres. Digno es el Señor, Eres digno. en su trono está. Y hoy te coronamos. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno, digno es el Señor. Gracias, Señor. Digno eres Jesús. Te coronamos en poder y majestad. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Momento de reflexión con el presbítero Adolfo Arias, presidente de la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Sigue con nosotros en esta maravillosa Semana de Victoria. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un alto privilegio para mí el participar en el proyecto de Sociedad Bíblica de México en este año, de llegar al hogar de las familias mexicanas y más allá de nuestras fronteras con el mensaje del Evangelio. Soy el pastor Adolfo Arias Job, presidente de la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Reciban un afectuoso saludo, un abrazo en el nombre de Jesucristo. Quiero leer el pasaje que se encuentra
en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, los versículos 18 al 22, que a la letra dice: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mis amados hermanos y amigos, este pasaje es parte de la historia gloriosa de esa semana que celebramos como la semana de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana es la más emblemática de la iglesia cristiana porque celebramos recordando la pasión, la esperanza y la victoria de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana nos hace recordar a cada uno de los creyentes en Cristo Jesús el precio que se pagó por nuestra salvación, pero también aquellos que todavía no han sido salvos, les da la esperanza de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Salvador. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cómo es posible que se haya secado la higuera? ¿Cómo es posible que inmediatamente a la orden de Jesús la higuera se secó? Jesús les dijo: si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tuviereis fe, es lo que dice Jesús. Y la segunda cosa que Jesús marca muy bien: si creyendo, lo recibiréis. Hermanos, la fe es algo muy importante en la vida de cada persona. Y Jesús hace mención de la importancia que tiene la fe. Cuando tenemos fe, se pueden ocurrir cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Pero lamentablemente, las experiencias que hemos vivido como seres humanos, la historia misma, ha provocado que se pierda la fe. Ahora vivimos una época de incertidumbre, donde nadie confía en nadie. Esa es una verdad. Vivimos desconfiados de todos. Vivimos pensando en aquellas experiencias que nos han tocado vivir, las experiencias de la traición. El amigo en algún momento nos traicionó. Cuando habíamos confiado plenamente en su amistad, de repente somos decepcionados porque nos traiciona. El compañero de escuela, de trabajo, en algún momento nos traicionó. La esposa, el esposo, que han vivido esta experiencia triste de la traición, hoy prácticamente nadie confía en nadie, porque nada es seguro.
Nada es seguro en este mundo. En esta tierra nada es seguro, y lo que creemos que es seguro, la tierra que pisamos. Cuando hay un terremoto, esta tierra se mueve como la gelatina. Cuando hay un huracán, mucha gente ha muerto en lo que creyó que era seguro. Amados hermanos y amigos, nosotros creemos y tenemos fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La obra redentora de Cristo es una realidad en lo que creemos y confiamos. Y es la razón por la que hoy estamos celebrando y recordando este momento, esta semana gloriosa de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana recordamos su pasión, la pasión de Cristo. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, es importante que pensemos en algunas situaciones que Él tuvo que vivir para hacer presente la pasión que Él tenía. La pasión de Cristo era cumplir la misión que Dios el Padre le había encomendado. Una misión que humanamente era imposible cumplir, porque ningún ser humano estaba capacitado, ningún ser humano llenaba los requisitos para cumplir la misión que el Padre le había encomendado a su Hijo Jesucristo. La misión de Cristo era salvar al hombre pecador. Es la misión de Cristo. A eso vino Cristo a este mundo. Él mismo lo dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. Salvar lo que se había perdido. Salvar al hombre. Y era la misión que ningún ser humano en la tierra podía cumplir. Nadie tenía la capacidad ni llenaba los requisitos para cumplir con esta misión. Pero ¿qué implicaciones tenía salvar al hombre? ¿Qué implicaba esta misión? Implicaba que había que satisfacer las exigencias de la justicia divina. Y eso lo llevaba a ofrecer o lo obligaba a ofrecer un sacrificio perfecto que ningún ser humano podía ofrecer, que ningún animal como el cordero o el becerro que se ofrecía en sacrificio llenaba el requisito, porque aun cuando se escogía lo mejor, aun cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, se preparaba de la mejor manera consagrándose, eran imperfectos. Nada era perfecto, todo era imperfecto. El único perfecto es Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que ofrece su propio cuerpo en sacrificio, derrama su propia sangre, la cual fue vertida en el polvo para alcanzar al más vil pecador. En Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Jesús, como el gran sumo sacerdote, ofreció el sacrificio perfecto que satisfizo a la justicia divina. Su propio cuerpo y su propia sangre que se derramó en la cruz del Calvario. La pasión de Cristo no era que lo admiraran y lo aplaudieran. La pasión de Cristo no era que lo proclamaran o aclamaran rey. La pasión de Cristo, mis amados hermanos, amigos, se hizo visible en la cruz del Calvario cuando ofreció su vida por ti y por mí. Ahí se escribió la historia de la pasión de Cristo. Y esta semana
recordamos su pasión. Esta semana también nos recuerda que hay una esperanza. Mucha gente hoy ha perdido la esperanza de vivir. Ante los problemas de salud que hoy estamos enfrentando, ante la crisis económica que se vive en el país y en el mundo entero, se ha perdido la esperanza. Y muchos han optado por un camino equivocado, que es el suicidio. Las familias que han sido afectados o afectadas por la muerte del ser querido, o aquellas familias que sufren porque los hijos se han rebelado y se han ido de la casa desconociendo el seno paterno, materno, el hogar, que están sufriendo, o aquellos que han perdido al hijo y que no saben dónde está. Amados hermanos, amigos, todo este cuadro de tristeza, de miseria y de dolor ha provocado que la esperanza se pierda. Han perdido la esperanza de salir adelante. Han perdido la esperanza de seguir viviendo, porque en su entorno solo ven tinieblas. Las tinieblas que opacan el futuro y que no les permite ver más allá de lo que pueden mirar con sus ojos físicos. Pero quiero decirles una cosa: los que hemos confiado en Jesucristo, los que tenemos fe en Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el Jesús que ofreció el sacrificio perfecto, los que hemos creído en Él, tenemos la esperanza que al final de este túnel tan oscuro, tan denso, brillará la luz verdadera que es Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Allí está la esperanza de los creyentes en Cristo Jesús. Porque Cristo no solo nos da la vida, sino que también nos da la luz que nos guía en esta vida. Es una luz que resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no podrán extinguir a esa luz que es Jesucristo. En medio del dolor y del quebranto, tenemos la esperanza de que esta luz verdadera ha venido a este mundo para alumbrar a todo ser humano. Esperanza de vencer a los enemigos cuando Jesús los ponga bajo sus pies. Hoy se están levantando enemigos que quieren destruir a la familia, que quieren destruir a la iglesia, que quieren destruir el evangelio, que no quieren que se siga predicando la verdad del evangelio, que no quieren que se siga anunciando la obra redentora de Cristo. Pero ¿sabe qué, mi amigo y hermano? Un día estos enemigos serán puestos bajo los pies de Jesús. Y esa es la esperanza que nosotros hoy tenemos, que nos alienta y nos anima para seguir adelante. Pero también tenemos la esperanza que un día, en el futuro, veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo veremos venir en las nubes con el ejército del cielo. Y vendrá por su iglesia, vendrá a redimirnos de este mundo de pecado y de maldad. Pero también tenemos la esperanza que seremos parte de esa gran celebración. Que no solamente seremos admiradores, que no solamente seremos espectadores, sino que seremos parte de esa gran celebración. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice que seremos parte de las bodas del Cordero con su iglesia. Y esa es la esperanza que tenemos en medio de este mundo lleno de tinieblas, de pecado y de maldad. Tenemos la esperanza
que seremos parte de esta gran celebración, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás hoy nos pueden cuestionar y preguntar, bueno, pero ¿dónde está basada su esperanza que no vemos? Porque no vemos algo que en lo que podamos nosotros de alguna manera confiar, no podemos ver. Nosotros miramos con los ojos de la fe. Jesús dijo que si tenemos fe y creemos, grandes cosas van a pasar en nuestra vida. Grandes cosas el Señor hará en nosotros. Pero esta semana también recordamos la victoria de Jesús. La victoria de Cristo. Es común escuchar hablar a la gente de derrotas y de fracasos. Cuando vamos por la calle, cuando estamos en el supermercado, cuando viajamos en el autobús o en cualquier otro medio de transporte o en cualquier lugar donde nos encontremos, cuando entablamos la plática con los amigos, con los compañeros, ¿de qué se habla ahora? Se habla de los fracasos, de las derrotas que se tienen en la economía. Hablar de la economía, de los problemas financieros que se tienen en el país, que tienen las familias, es algo tan común. Es algo de lo que se habla diariamente. Siempre se está hablando de fracasos y de derrotas. Se habla de los problemas que tiene el país. Se habla también del problema que enfrentan las familias. Se habla de la política que ha dividido a tanta gente. Y entonces nos hemos acostumbrado ya a escuchar el tema de fracasos y derrotas. Si usted prende el televisor, escucha la radio, lee el periódico, ahí siempre se estará hablando de fracasos, de derrotas. Pero es muy raro escuchar a la gente que hable de victorias. Eso es muy raro. Hablar de triunfo, hablar de victoria, hablar de éxito. Como que en nuestro tiempo ese tema ya no es abordado. Amados hermanos, amigos, déjeme decirle que en medio de las tinieblas que vive el mundo, no hay razón para llorar, porque con Cristo somos más que vencedores. Facundo Cabral dijo, cuando la vida te presente 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones para sonreír. Pero Jesús dijo algo mucho más acertado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si bien es cierto, Jesús sabía que íbamos a tener miles de aflicciones, que íbamos a pasar por momentos difíciles en todos los tiempos, pero Jesús nos recuerda que Él venció al mundo, que Él tiene victoria. Mis hermanos, amigos, Jesús no nos habla de derrotas. Jesús no nos habla de fracasos. Jesús nos habla de victoria, de triunfos. Por eso Jesús nos llama y nos dice, confíen en mí, tengan fe en mí. Yo he vencido al mundo. Y en medio de las aflicciones, yo estoy con ustedes. En Juan, en el capítulo 14, versículo 27, Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué interesante escuchar a Jesús decir, en medio de un mundo convulsionado, por la inseguridad, por los problemas sociales, económicos, políticos, familiares y de toda índole. Escuchar a Jesús decir, mi paz os dejo, mi paz os doy.
Y la paz que yo te ofrezco no es como la que el mundo te ofrece. La paz que el mundo ofrece es una paz que tiene que ver con la violencia, con las armas. Es una paz pasajera. Pero la paz que Cristo nos ofrece es una paz verdadera, es una paz eterna. Y Jesucristo vino para darnos paz, seguridad de vida y confianza. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él. Para la gente y para los discípulos, en ese momento, cuando Cristo murió en la cruz, ahí se acababa todo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, mucha gente pensó, ha sido derrotado. Fracasó en su proyecto de establecer el reino en esta tierra. Los mismos discípulos pensaron que ya nada se podía hacer, porque todo había terminado. Y no cabe duda que ahora se estaban preguntando qué hacer. Se ha perdido la batalla. Y solo podían observar una cruz, una tumba sellada con una enorme piedra. ¿Y qué hacer ante estos símbolos que de alguna manera representaban en ese momento el fracaso? Una cruz donde había muerto el maestro, una tumba donde le habían colocado y la habían sellado con una enorme piedra. ¿Cuál es la actitud de un perdedor? Un perdedor siempre va a estar desanimado y no va a querer saber nada, absolutamente nada. No quiere que le digan nada. Aquellos que tienen la oportunidad de ver el béisbol, especialmente la Serie Mundial o los campeonatos, ya la final, o el fútbol, ¿verdad? En la final siempre hay un ganador y uno que pierde. El ganador celebra. El que pierde, tristeza. El que pierde no quiere que le pregunten nada. Los discípulos no querían saber nada porque ellos pensaron que allí se había acabado todo. Esa tristeza, ese desánimo, en un momento cambió completamente por un acto, por alegría, porque recibieron la noticia más grande. Jesús había resucitado. Es la noticia más grande. Quizá les costó trabajo creerla, pero comprobaron que Jesús había resucitado, se había levantado entre los muertos. Victoria sobre la muerte. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella en una actitud de victoria, de triunfo. Y el ángel le dijo a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Señores, hermanos, iglesia, amigos, Jesucristo resucitó entre los muertos. Y esa es la victoria que hoy celebramos en esta Semana Santa o Semana Mayor. La victoria no fue cuando entró a Jerusalén montado en un pollino y la gente lo aclamaba como rey. Humanamente eso podría haber marcado la victoria. Humanamente eso de alguna manera satisfacía el ego de cualquier ser humano, pero no a Jesús. La victoria final de esta batalla fue cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Esa es la victoria cuando concluye esta batalla. Ahora, amados hermanos, hay una tumba vacía. En el 2019, en diciembre del 2019, tuve la oportunidad de visitar Jerusalén. Y especialmente fuimos a ver la tumba vacía.
¿No se imagina usted el impacto que esto nos causa al corazón? El saber que la tumba está vacía, mirar, observarla. Y nos pidieron que entrara, el guía nos pidió que entráramos a la tumba. Entramos a la tumba, allí está la gran piedra que solo el ángel pudo mover, pero la tumba está vacía. Hermanos, esa es victoria. Esa es la razón por la que celebramos la semana de pasión, de muerte, de victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la victoria de Jesús es nuestra victoria. Es tu victoria, es mi victoria. Porque la esperanza que tenemos es que un día, así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Jesús es el Rey que vive y que viene por su iglesia. Y ahora ya no vendrá montado sobre un pollino. Ahora, como dice la Escritura, vendrá con poder y gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores, acompañados por una gran multitud de ángeles y de todos aquellos que fueron redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Por eso hoy celebramos su pasión, celebramos su muerte, que es la esperanza de vida, y su resurrección, que marca la victoria de todo creyente en Cristo Jesús. Por lo que yo les invito a que nos preparemos para recibirle, poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Momento de alabanza en esta maravillosa semana de victoria dedicada al Rey de Reyes. Llega el coro Dios es Amor de la Iglesia Nacional Presbiteriana que lleva el mismo nombre. Este coro es dirigido por Edgar Medina.
A pesar de una serie de factores sociales y culturales que enfrenta la traducción, en Sociedad Bíblica de México estamos comprometidos en distribuir la Biblia a toda nuestra nación. México es el país con mayor población indígena de América Latina. Hay más de 12 millones de personas que hablan algún idioma autóctono. Hay 65 grupos étnicos con 384 variantes de lenguas reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hemos traducido la Biblia a 7 idiomas nativos, apoyando la preservación de la lengua, por lo que 122 de estos grupos cuentan con alguna porción bíblica o Nuevo Testamento.
Soy un traductor de la zona Tojolabal de las Margaritas, Benito Juárez. Y pues para mí es un gran privilegio estar en esta área de trabajo que Dios nos ha dado. La experiencia que he tenido para ser un traductor ya hace como 4 años, pues siempre he visto muchas cosas y he aprendido mucho acerca de la Biblia en cuanto a la traducción de nuestra lengua. Todas las personas deben tener la oportunidad de escuchar hablar a Dios en su lengua, a fin de conocerlo y poner su confianza en Jesús como su Señor y Salvador. Por ello estamos trabajando en las siguientes traducciones. Todo este material es entregado gratuitamente. Un gran desafío nos enfrenta: alcanzar 100 nuevas traducciones. Una vez traducida la Biblia, hacemos la distribución de la palabra en formatos adecuados para cada necesidad. México, 4.7 millones de analfabetas. 23% es indígena. Si usted desea más información y ser parte de estos proyectos, contáctenos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que compartas este programa en tus redes sociales y que así también nos visites en nuestro sitio web. Vamos a continuar con el licenciado Marco Herrera, quien es consultor de producción y provisión para las Américas. Sigue con nosotros. Gracias y muchas bendiciones. Dios los bendiga a todos ustedes que están viendo esta transmisión. Reciban un saludo afectuoso y fraternal de un servidor. Mi nombre es Marco Herrera y tengo el privilegio, junto con Sociedad Bíblica de México, de compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios en este mes de abril del 2021. El tiempo de Semana Santa es un tiempo especial en que recordamos la muerte de Jesús y celebramos su resurrección. Jesús venció a la muerte y con su victoria nos da vida, vida eterna. La resurrección de Jesús ocurrió hace un poco más de 2000 años. Fue una semana muy agitada, de muchas emociones fuertes para muchas personas, incluyendo a Jesús, a sus discípulos y seguidores, a las autoridades religiosas del lugar, a los líderes romanos que ocupaban el territorio y de algunos visitantes también. En esta semana participaron muchas personas alrededor de la muerte y la resurrección de Jesús. Uno de estos personajes es Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Tomás entra en el drama de la muerte y la resurrección de Jesús con un título indiscutible: el incrédulo. Tomás se gana este título como el pesimista que siempre anticipa el peor resultado de las cosas. Es un desconfiado que rehúsa creer que cualquier cosa buena puede ser cierta sin pruebas tangibles y visibles. En parte, Tomás merece esta etiqueta del incrédulo, pero también muestra en su encuentro con Jesús
resucitado, el camino a la fe a través de la duda. Veamos un poco a este Tomás. Aparte de la mención de su nombre en la lista de los discípulos de Jesús, la primera aparición de Tomás en los evangelios es en la historia de la resurrección de Lázaro, un amigo de Jesús. Lázaro estaba muy enfermo y las hermanas de Lázaro, María y Marta, vienen al encuentro de Jesús y le piden que vaya a verlo, a Lázaro, para sanarlo. Y Jesús les dice a sus discípulos que él iba a regresar a Judea para ver a Lázaro. Los discípulos le dijeron: Maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poco. ¿Aún así quieres regresar allá? Juan capítulo 11. Mientras que los discípulos estaban preocupados en persuadir a Jesús de que no viajara a Judea porque sería temerario y tal vez fatal, Tomás, con una resignación pesimista, les dice a los discípulos: vayamos también nosotros para morir con Jesús. Juan capítulo 11. Tomás anticipa que este viaje a Judea terminaría en fracaso. Él estaba seguro de eso. Sin embargo, si Jesús insistía en regresar, Tomás regresaría con él. No tenemos duda de la lealtad o el valor de Tomás en este caso. Lo que sí podemos ver es su incapacidad, su pesimismo para entender que Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte. Mientras caminaban por aquella polvorienta vereda hacia Judea, no marcharon hacia la humillación y derrota como Tomás imaginaba. En cambio, estaban a punto de presenciar la mayor demostración hasta ahora del poder de Dios, la resurrección de Lázaro. Aún así, Tomás estaba convencido que ese plan terminaría en fracaso. Estaba muy seguro de eso. Tomás muestra el mismo cinismo durante la segunda aparición en los evangelios, en la última cena. Esto acontece solamente unos días antes de la crucifixión de Jesús. Los discípulos obviamente estaban muy preocupados porque Jesús les había dicho que iba a morir. Jesús acaba de calmar a sus discípulos cuando les dice: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Jesús le interrumpe con su brusquedad característica y le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Juan capítulo 14. Su tono de voz no expresa ningún desconcierto o ansiedad, sino pesimismo. Casi le estamos escuchando decir: por favor, todavía no he visto nada que me indique dónde queda la casa del Padre. No tengo idea a dónde vas. No conozco el camino. Si vas a morir ahora, podríamos morir también. Ninguna cantidad de tranquilidad de Jesús
podía romper el muro de pesimismo de Tomás, este muro que había construido alrededor de su vida. Ninguna cantidad de aliento podía aligerar la penumbra en su interior. La duda de Tomás tiene raíz en el tipo de persona que él era, así como en el tipo de verdad que se le había pedido creer. Parecía mirar el lado oscuro de las cosas. Era el tipo de persona que mira el vaso medio vacío, no el vaso medio lleno. Todos conocemos este tipo de persona. Algunos de nosotros a lo mejor somos como Tomás. Las cosas buenas siempre parecen demasiado buenas para ser ciertas, y las cosas malas parecen suceder con mucha facilidad. Si al igual que Tomás tenemos una personalidad pesimista, no sirve de nada pretender que la fe es fácil para todos. Algunos ven las cosas más difíciles en la vida. Nuestra voluntad de creer en la buena noticia de la resurrección de Jesús, de esperar en Dios, de cambiar nuestra actitud pesimista hacia la vida, es más importante que estar esperando un poderoso milagro de fe que algunos todavía quisieran ver antes de creer. Si nos parecemos a Tomás, tal vez necesitamos examinar nuestra perspectiva pesimista. ¿Es realmente nuestra incredulidad del poder de Dios una falta de conocimiento de nosotros mismos? ¿Una deficiencia de personalidad que no queremos admitir? Un temperamento pesimista es una cosa. Lo que uno hace con ese temperamento es otra. El temperamento puede ser parte de nuestra personalidad, pero cómo nos comportamos puede estar bajo nuestro control. Tomás no pudo evitar su temperamento pesimista, pero pudo haber controlado su comportamiento. Y debido a que él no pudo controlar su comportamiento, él comete 3 errores. Su primer error fue practicar y alimentar su soledad. Cuando los discípulos se reunieron en la noche de la resurrección, Tomás no estaba allí. Cuando Jesús se les apareció, cuando cambió su miedo en alegría y su ansiedad en paz, Tomás no estaba allí. En cambio, Tomás alimentó su dolor meditando sobre su miedo. Se aisló. No quería hablar con nadie. No escuchó a Jesús decir que Dios los bendiga y les dé paz, porque no estaba allí. Es importante estar presente cuando hay lecciones importantes que aprender. Por eso la carta a los Hebreos nos dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Hebreos capítulo 10. Así como Jesús se dirigió a los discípulos reunidos para cambiar su miedo en fe, también prometió estar donde quiera que los creyentes se reunieran, no importa cuán desanimados o pesimistas estuvieran.
porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Mateo capítulo 18. El segundo error de Tomás. El segundo error de Tomás fue de intensificar su incredulidad, hablando enfáticamente al respecto. Después de la resurrección, los discípulos estaban reunidos. Y nos dice el capítulo 20 del Evangelio de Juan lo siguiente: cuando Tomás llegó, los demás discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «No creeré nada de lo que me dicen, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado». Las palabras que decimos ciertamente afirman nuestra actitud. Podemos casi oír a Tomás decir: «Se los dije, iba a ocurrir un desastre. No nos engañemos. Las mujeres en la tumba exageraron tanto que solo en su imaginación vieron que un ángel se les apareció. Y ustedes también acaban de tener una alucinación anoche. Estas cosas realmente no suceden tan simple. Solamente eran sus deseos. No lo creo». Cuanto más hablaba Tomás, más fuerte era su incredulidad. Y el tercer error de Tomás fue insistir en las señales, en las pruebas. Exigió pruebas tangibles y visibles. Quería ver las huellas de los clavos y tocar las heridas de Jesús. Exigió pruebas, pero en realidad no esperaba que las pruebas existieran. La incredulidad parecía ser importante para Tomás. Se había ganado la fama de incrédulo, y él lo sabía. En cierta forma, esta característica lo distinguía de los demás, llamaba la atención. Esa incredulidad le dio cierto estatus en su propia opinión y no quería dejar esa posición tan fácilmente. El tercer error de Tomás fue insistir en las señales. Exigió pruebas tangibles y visibles. Quería ver las huellas de los clavos y tocar las heridas de Jesús. Exigió pruebas, pero en realidad no esperaba que estas pruebas existieran. Estableció condiciones para creer, pero estaba seguro que las pruebas no existían. La incredulidad era importante para él. Se había ganado la fama de incrédulo y en cierta forma lo distinguía de los demás. Esa incredulidad le dio un estatus en su propia opinión y no quería dejar esa posición tan fácilmente. Una semana después, los discípulos se volvieron a reunir a puerta cerrada. Y esta vez Tomás estaba allí. Sin duda, los demás discípulos le insistieron que estuviera con ellos. Y tal vez él aceptó venir como una especie de prueba, a ver si es cierto. ¿Volvería a aparecer Jesús? ¿Se atrevería Jesús a cumplir con las condiciones de Tomás? Cualquiera que sea la razón, Tomás estaba allí con los demás, a puerta cerrada.
Y de repente Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: que Dios los bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás: mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar, debes creer. Tomás le contestó: tú eres mi Señor y Dios. Jesús le dijo: ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Juan capítulo 20. Parte por parte, Jesús satisface las demandas de Tomás. La fe en la resurrección era difícil, pero no imposible. Y Jesús se encontró con Tomás en su propio terreno, en medio de su pesimismo y de su incredulidad, ofreciéndole pruebas visibles y tangibles para que él creyera. Claro, el siguiente paso lo tenía que tomar Tomás. ¿Podría dejar a un lado su pesimismo y su duda y creer? ¿O la actitud pesimista hacia la vida estaba demasiado arraigada en Tomás? ¿Era la duda tan importante para permitir que la fe actuara? Debe haber habido un dramático momento de silencio mientras la fe luchaba con la duda dentro de Tomás. No es un momento fácil el dejar a un lado los hábitos que han estado con nosotros toda la vida. Pero Tomás pasa la prueba. Una sola exclamación: tú eres mi Señor y Dios. Pasó del pesimismo a la fe, de dudar a creer. En la primera parte de su respuesta a Jesús, Tomás reconoció que el que estaba muerto ahora estaba vivo. Mi Señor, mi amado Maestro. El Jesús que estaba de pie delante de él era el mismo Jesús que Tomás había amado y seguido. En ese momento, Tomás aceptó el hecho milagroso de la resurrección. En la segunda parte de su declaración, Tomás reconoce la divinidad de Cristo, mi Dios, y por lo tanto su Dios. Aquí estaba su Señor resucitado. Y si la muerte no tenía poder sobre él, debería ser divino. Tomás no hizo un compromiso solamente intelectual, mental en ese momento. Fue algo profundamente personal. Mi Señor, mi Dios. La fe de Tomás vino por la vista. Tal vez por eso Tomás estaba ahí, en el drama de la resurrección. Debido a su insistencia en la prueba tangible y visual de la resurrección, Tomás se da cuenta que los discípulos estaban en lo correcto. Aunque asustados, por así decirlo, no era una ilusión, sino Jesús mismo estaba allí en un cuerpo resucitado, con las huellas de los clavos y las heridas que Tomás podía ver y tocar. A pesar de la prueba de Tomás, sin embargo, hay incrédulos todavía que pueden estar diciendo: si tan solo pudiera ver, entonces yo creería. Algunos de nosotros nos escondemos detrás de nuestras dudas y las usamos como una excusa para no creer en Jesús. Nos mantenemos en nuestra creencia que no es posible saber si la resurrección fue cierta, y no estamos dispuestos a encontrarnos con Jesús por fe.
Les voy a contar una bonita historia de alguien que tuvo una experiencia de fe, como Tomás. Ella se llamaba María Cristina y vivía en Monterrey, Nuevo León, con sus padres y sus hermanos. Su mamá estaba muy enferma por morir y llamó a todos los hijos para hacer una oración por ellos. María Cristina había crecido en un hogar cristiano, pero por su desinterés en la fe, permitió que su vida vagara en los caminos de la duda y de la indiferencia de las cosas de Dios. La madre de María Cristina, al morir, oró a Dios pidiendo por todos los hijos que ella consideraba no habían aceptado la fe en Cristo. María Cristina, cuando escuchó su nombre, se le partió el corazón de dolor y en ese momento clamó a Dios pidiéndole perdón y le prometió seguir el camino de la fe en Cristo que su madre le había enseñado. María Cristina había comenzado en ese momento el camino de regreso de su incredulidad hacia la fe. Ya no era capaz de esconderse detrás de sus dudas. Ya no era capaz de usar la excusa de que no sabía de la resurrección de Jesús. Ella había dado el primer paso lejos de la indiferencia y lejos de la duda hacia la redención y la fe. María Cristina fue mi abuelita y yo le doy gracias a Dios por su vida y su ejemplo. Cristo todavía se enfrenta al desconfiado y ofrece pruebas visibles y tangibles de su resurrección, como la mamá de María Cristina. Pero, ¿cuánta evidencia necesitamos para convencer a un desconfiado? En lugar de confiar en pruebas tangibles de su resurrección, Jesús usa una manera más excelente, el camino de la fe. A Tomás le dijo: ¿creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. A los cristianos del primer siglo, que tampoco habían visto a Jesús, ni antes ni después de la resurrección, Pedro les escribió: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Primera carta de Pedro, capítulo 1. La fe es posible hoy también. ¿Cómo la conseguimos? Juan, el apóstol, nos da la respuesta: por la palabra de Dios, por la Biblia. Y eso es lo que dice el capítulo 20 de Juan. Delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero las cosas que aquí están y se dicen, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. La palabra de Dios te da fe. Y aquí está el desafío.
La fe en la resurrección es difícil, especialmente para aquellos como Tomás, que tienen un temperamento pesimista y que son inclinados a dudar. Pero Jesús está listo para encontrarse con nosotros, al igual que lo hizo con Tomás, en el centro mismo de nuestro pesimismo y de nuestra duda. Nosotros también podemos decir, como aquel papá que le pidió a Jesús que sanara a su hijo. Jesús le preguntó a este papá, ¿puedes confiar en Dios? Porque el que confía en Dios, para el que confía en Dios, todo es posible. Enseguida el papá le respondió a Jesús, sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Que Dios nos bendiga. El trabajo que realizamos en Sociedad Bíblica de México está encaminado a facilitar y apoyar a la Iglesia y a los diversos ministerios de nuestra nación en su labor evangelística, distribuyendo eficazmente la palabra de Dios y poniendo a su alcance los diversos recursos que tenemos. Fortalecemos el trabajo de evangelismo y enseñanza de la Iglesia con proyectos como Comparte a Jesús donde quiera que estés y el periódico Escrito Está, los cuales facilitan el evangelismo a través de folletos, porciones bíblicas, Nuevos Testamentos, Biblias misioneras e información bimestral con temas de interés social en cárceles, hospitales, espacios públicos y diversos transportes de la ciudad. Todos estos materiales tienen un costo subsidiado. Si usted desea más información y ser parte de estos proyectos, contáctenos. Ha sido maravilloso compartir este tiempo contigo, saber que estás ahí y que hemos podido brindarte algo, un alimento espiritual que cada persona de este mundo necesita. Qué bueno es saber que puedes compartir nuestras redes sociales, que puedes recomendarla a tus familiares, amigos, hermanos. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana recuerda, nos vemos en otro programa más que Sociedad Bíblica ha preparado exclusivamente para ti. Esperamos contar con tu compañía. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros.